El sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Superbacterias. Rites Ball, de India, en una reciente publicación, describe la superbacteria como una bacteria que ha desarrollado resistencia al tratamiento tradicional de antibióticos. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado el primer informe completo sobre el peligro de la resistencia a los antimicrobianos, también conocida como RAM, que contiene información de 114 países y lo clasifica como uno de los mayores peligros para la salud mundial en este siglo XXI. Si bien en los últimos años la Organización Mundial de la Salud, desde la época del COVID, no ha tenido muy buenas críticas positivas, ha perdido también alguna credibilidad por algunos de los pasos que realizó. Sí que en este caso es como un organismo, digamos, oficial, para que no sea todo conspiración. Al menos es una lista o datos que pudieran considerarse relativamente objetivos. Pues bien, cada año, cerca de 1 millón de personas mueren a causa de enfermedades resistentes a los medicamentos, provocadas por estas superbacterias. Y esta resistencia bacteriana va en aumento, poniendo en peligro muchos de nuestros tratamientos antibacterianos actuales. Es decir, en este aspecto hay una gran vulnerabilidad. Estamos acostumbrados a que, vas a un hospital y con un antibiótico, en ocasiones muy potente, podría solucionarse el problema. Sin embargo, hay casos en los que no tenemos potencia antimicrobiana suficiente. Tanto es así que si en 2021 fallecieron alrededor de 1,14 millones de personas por esta resistencia antimicrobiana, se estima que en el 2050 perecerán 1,91 millones por esta misma causa, a no ser que se revierta la tendencia, lógicamente. Las superbacterias podrían haber acabado con la vida de 50 millones de personas a mediados de siglo. Parece una cifra pequeña si la comparamos con la principal causa de mortalidad a nivel mundial, que estaría relacionada con cardiopatías o con accidentes cerebrovasculares y demás. Pero el problema es la gravedad del asunto, es decir, las bacterias, como seres vivientes, van desarrollando, defensas, de tal manera que con una sola cepa que sea resistente, al final esas se reproducen y siguen siendo resistentes. Si al principio había solo una, ahora habrá millones. Y, como esto, todas las demás. ¿Qué ocurre? Se entiende que al ritmo que avanza la investigación en la ciencia, se van descubriendo nuevos antibióticos, nuevas herramientas, pero si estas herramientas no aparecen, la cantidad de microorganismos que pueden ser potencialmente mortales aumenta a grandes niveles y con ello el número de muertes. De hecho, enfermedades como la lepra, que a algunos les sonará a cosas del pasado, no ha sido completamente erradicada. Lo que pudiéramos considerar el primer tratamiento efectivo contra la lepra no se desarrolló hasta 1915, cuando Alice Augusta Ball creó una fórmula inyectable de aceite de chalmogra. Y cada vez hay más estudios sobre el impacto de estos microbios resistentes a los antibióticos, catalogados por la OMS como una seria amenaza de salud pública. Quedémonos, por ejemplo, con esta estadística. Las superbacterias matan 20 veces más que los accidentes de tráfico en España. En 2023 se produjeron más de 20.000 muertes en España por culpa de estas superbacterias resistentes a fármacos. Y como decíamos, el descubrimiento de nuevos antibióticos ha ido a la zaga del crecimiento de patógenos resistentes a ellos. Se han desarrollado y se están investigando numerosos enfoques novedosos para atacar diferentes sustancias, sobre todo las que ataquen directamente a las células bacterianas.
Y cabe preguntarse cómo hemos llegado a este punto, puesto que desde la época en que Fleming descubrió la penicilina, ya se habrían inventado, ¿no?, nuevos antibióticos. El problema es, o lo que ha sido asombroso, es la rapidez con la que estas superbacterias han evolucionado y, sobre todo, con la rapidez con la que han propagado esta resistencia. Cristina Villarroya Garcés expone que la resistencia a los antibióticos de estas cepas bacterianas es un desafío global, puesto que esta resistencia a múltiples clases de antibióticos se atribuye principalmente a un uso indebido y excesivo de antibióticos. Pero no solo en la medicina humana, sino también en la veterinaria. Por eso actualmente la legislación en países como España o la Unión Europea en general es muy restrictiva. Incluso con estas restricciones, en algunas zonas hasta se han encontrado antibióticos tanto en el agua de bebida, ya no solo en las residuales, lógicamente, sino también en algunos alimentos. Y eso que, por ejemplo, en la leche está fuertemente prohibido, hasta el punto de que pueden penalizarte o tener la retirada de toda la producción de esa jornada si se detecta antibiótico, aunque sea no digamos negligentemente, sino simplemente porque no se cumplieron bien los plazos de seguridad en el ordeño o cualquier otra circunstancia. Pero Cristina expone otros factores, como pudiera ser la transmisión de genes de resistencia, o también factores ambientales. Y lógicamente, la resistencia antibiótica limita las opciones de tratamiento que tienen los centros sanitarios, aumentando la patología, pero también la mortalidad asociada con infecciones bacterianas, lo que representa una amenaza significativa para la salud pública en general. Algunas de las superbacterias, como el MRSA y la KPC, son difíciles de tratar y pueden causar infecciones mortales. Los mecanismos de resistencia de estas bacterias incluyen la producción de enzimas que inactivan los antibióticos y también la modificación de los sitios de unión a los fármacos, con lo cual el fármaco no puede actuar. Esta MRSA o Methicillin resistant Staphylococcus aureus no es más que una cepa de Staphylococcus aureus, uno de los patógenos más difíciles de tratar, pero que además ha desarrollado resistencia a la meticilina y otros antibióticos comunes. Puede causar infecciones en la piel, los pulmones y otros órganos. Y la KPC, o Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, es una enzima producida por algunas cepas de Klebsiella pneumoniae, que es resistente a los carbapenémicos, una clase de antibióticos de amplio espectro. En este caso, las infecciones causadas por KPC pueden ser graves y también mortales en algunos casos, sobre todo en los pacientes que tienen el sistema inmunológico debilitado. Antes decíamos que era un problema global, puesto que patógenos como esta KPC se ha diseminado a nivel mundial. Klebsiella pneumoniae forma parte de ESCAPE, un acrónimo que comprende a un grupo de microbios que reúnen dos condiciones que los hacen especialmente peligrosos. Son altamente virulentos y resisten muy bien a los antibióticos. Pero no son las únicas superbacterias. Enterococcus faecium, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter, varias especies de este género Enterobacter, junto con este Staphylococcus y esta Klebsiella, son los 6 integrantes que dan nombre a este grupo de microbios resistentes a los antibióticos, que forman parte de ESCAPE. Klebsiella pneumoniae, tras meses de lucha con todo tipo de antibióticos, ha sido encontrado en las aguas de las alcantarillas. Aprovecho para mencionar que todo esto que estamos citando está recogido en numerosos artículos de los más recientes, todos ellos de 2024 y algunos tienen algunas escasas semanas. De hecho, uno de los virus bacterianos que allí se encontraban tuvo la capacidad de doblegar al microbio y permitió curar a Northfield, una paciente que, tal y como cuentan los médicos, llevaron a cabo ese tratamiento experimental en un artículo publicado en la revista Nature. Vibrio vulnificus es lo que estaba causando el problema. Sin embargo, este es un caso único, un caso de éxito que contrasta con la realidad en entornos de las denominadas superbacterias, porque no hay cura contra la gran mayoría de estos microorganismos, que se están convirtiendo en un problema planetario. Podrán drenar cualquier absceso y tratar de desinfectarlo, a veces cubriendo la herida con un antibiótico tópico o un protector de la piel, además de otros antibióticos, por ejemplo intravenosos.
Si hay fascitis necrotizante, es posible que deban operar, e incluso que se tenga que llegar a amputar la extremidad afectada para evitar que la infección se propague. Y aquí el mejor tratamiento es la rapidez, pues quienes reciben la atención médica tan pronto como notan la infección responden mejor al tratamiento. Esto es en general para todas las enfermedades, pero en estos casos es muy importante antes de que la infección se vuelva fatal. Sin embargo, esta bacteria Vibrio vulnificus ha desarrollado cierta resistencia a los antibióticos hasta en un 50% de las infecciones, que ya no responden a ciertos antibióticos, según muestran algunos estudios. Aunque sí que es cierto que esta resistencia a antimicrobianos no afecta igual a las distintas regiones. Se prevé que Asia registre el mayor número de muertes relacionadas con estas resistencias antimicrobianas. Tomando datos por cada 10.000 habitantes, para 2050 se prevé que en Asia mueran 4,73 millones de personas, en África 4,5 millones, en América Latina 392.000, en Europa 390.000, en América del Norte 317.000 y en Oceanía 22.000. Obviamente todo esto son previsiones y las nuevas investigaciones lo que buscan es evitar esto. Pero no es menos cierto que con estas previsiones se da a conocer la magnitud del problema. Y algunos de los estudios, estas resistencias antimicrobianas también exacerban de alguna manera las desigualdades dentro de las sociedades. De hecho, las mujeres, los niños, los inmigrantes, los refugiados, las personas empleadas en sectores como agricultura o sanidad, se supone que serían los que vivirían en unos regímenes económicos más bajos y que son los que serían especialmente vulnerables a estas infecciones fármaco-resistentes, sobre todo en países que no tienen una sanidad, digamos, universal para todos. Algunas de las previsiones más alarmantes serían que si bien esta resistencia causaría actualmente en torno a 1,5 millones de muertes, para 2050 se triplicaría casi por 10. Si hoy es el cáncer la enfermedad más mortífera, en 2050 lo serían las infecciones provocadas por esta resistencia antimicrobiana. Como curiosidad, citaremos ahora una especie de línea de tiempo que muestra los periodos en los que se descubrieron los primeros antibióticos provenientes de actinomicetos y otros organismos vivos como bacterias, hongos, y también lo que serían antibióticos sintéticos. El salvarsan, también conocido como compuesto 606 o arsfenamina, fue el primer tratamiento efectivo para la sífilis. Lo desarrollaron en 1910 el bacteriólogo alemán Paul Ehrlich y su asistente Sahachiro Hata. Fue un hito en la medicina moderna, puesto que marcó el inicio de la era de los antimicrobianos modernos. Una década después, en 1920, se descubrió varios grupos de antibióticos, principalmente derivados del género Streptomyces, que son un género de bacterias conocidas por su capacidad para producir gran variedad de compuestos bioactivos, incluyendo estos antibióticos, pero también enzimas, pigmentos y otras sustancias. En 1932, Gerard Domack, de los laboratorios Bayer, descubrió o patentó el Prontosil, una sulfonamida, y por este descubrimiento recibiría el premio Nobel en 1939. Este antibiótico se mostró muy efectivo en enfermedades causadas por estreptococos. En 1943, Albert Schacht, en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, aisló la streptomicina, el primer antibiótico del grupo de los aminoglucósidos. Se utiliza para tratar la tuberculosis, la brucelosis, la peste y la endocarditis. Unos años después, en torno a 1945, varios investigadores descubrieron los aminoglucósidos. Por ejemplo, las tetraciclinas, la bacitacina, las sulfonas, los salicilatos y algunos otros. De hecho, de este grupo son algunos antibióticos muy conocidos, como la streptomicina o la gentamicina. En la década de 1950, la creación, generación, descubrimiento de nuevos antimicrobianos fue importante. Algunos de los más conocidos son la oxitetraciclina y la penicilina G, descubiertos en 1950, la eritromicina en 1952 o la benzatina penicilina en 1954. En esta década, el avance o la lucha contra las infecciones bacterianas con estos antibióticos fue significativo y continuó en la década de 1960 con muchos más descubrimientos.
Por ejemplo, las ansamicinas, ácido fucsídico, quinolonas, etc. Empezaban a conocerse antibióticos de amplio espectro que tenían una efectividad importante, como la ampicilina, descubierta en 1961. En la década de los 70, la amoxicilina podría ser el más conocido actualmente, porque a día de hoy se sigue utilizando, aunque si bien es cierto fue descubierta en 1958 por Geoffrey N. Robinson y John F. Wilkinson, no fue hasta 1972 cuando comenzó a utilizarse con fines médicos. Y ya en el último cuarto del siglo, el siglo XX, los antibióticos eran relativamente específicos. Por ejemplo, en 1983 se descubrió la ciprofloxacina, utilizado para infecciones del tracto urinario, respiratorio y otras infecciones bacterianas. La citromicina, en 1980, se utilizaba para tratar infecciones respiratorias de la piel, o en 1985 el imipenem se utilizaba para tratar infecciones graves que empezaban a ser resistentes a otros antibióticos. Y para que nos hagamos una idea, la resistencia a antibióticos ha existido desde siempre. Es decir, si en 1932 las sulfonamidas fueron descubiertas, la resistencia se produjo 10 años después. Por ejemplo, en 1997 se descubrió la diarilquinolina y la resistencia apareció en 2006. El meropenem, descubierto en 1996, también fue importante para utilizarse en infecciones graves con resistencia a otros antibióticos. Y de igual forma, la dalfopristina, descubierto en 1999, junto con la quinupristina. Y bueno, ya en el siglo XXI, por ir terminando la cronología, se han descubierto varios antibióticos importantes, como la daptomicina, utilizada para tratar infecciones complicadas de la piel y tejidos blandos, así como bacterias causadas por Staphylococcus aureus, resistente a la meticiclina, o lo que antes decíamos el MRSA. Otro antibiótico importante descubierto en 2005 es la tigeciclina, utilizado para tratar infecciones complicadas de la piel y otros tejidos blandos, por ejemplo en el abdomen. En 2010 se descubrió la ceftarolina, una cefalosporina de quinta generación, utilizada para tratar infecciones complicadas de la piel y neumonías. En 2017 se descubrió la delafloxacina, un antibiótico utilizado para tratar infecciones bacterianas agudas, también en la piel y en otras estructuras cutáneas. Como vemos, las infecciones o enfermedades en la piel son bastante importantes a nivel de infecciones por superbacterias. Y por citar algunos de los antibióticos más recientes que podrían revolucionar el tratamiento de infecciones por superbacterias resistentes, en 2023 se descubrió la abaucina con la ayuda de la inteligencia artificial. Este antibiótico es efectivo contra la bacteria Acinetobacter baumannii, una de las superbacterias más peligrosas. En 2024 se descubrió la lachnospirina y enterococcina, parte de un gran catálogo de nuevas moléculas antibióticas descubiertas en 2024 por investigadores de la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Tecnología de Queensland. Y por último citaremos la zosuраbalpina, un nuevo tipo de antibiótico desarrollado por la farmacéutica Roche, que es efectivo contra infecciones resistentes especialmente a la Acinetobacter baumannii que antes comentábamos. Numerosos estudios establecen que la lucha contra estas superbacterias debe ser algo multifactorial, es decir, la resistencia bacteriana tiene varias causas, pero la solución también. Por un lado estaría la sociedad en general, es decir, todas estas prácticas que se deberían hacer, pues no utilizar antibióticos sin prescripción médica, etcétera, etcétera. Por otra parte, y lógicamente, está la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos. A medida que avanza la ciencia, se pueden descubrir nuevas sustancias que antes no existían. Incluso, como acabamos de escuchar, generarlas con nuevas herramientas como la inteligencia artificial. Por otra parte, están las instituciones públicas y las propias políticas de los gobiernos, que de alguna manera deben poner o acotar toda esta legislación, tanto para bien, desde la inversión en ciencia a las políticas y leyes que generan prohibiciones o no prohibiciones, ¿no? Por otra parte están las instituciones del sector salud, los médicos, los hospitales,
Y todo esto está interconectado, es decir, para que un hospital funcione bien, pues también influyen estas políticas de las que hablábamos, pues que inviertan en sanidad y a la vez en ciencia, investigación y desarrollo o en formación, ¿no?, para la sociedad en general. Y por último, bueno, podríamos acotar también aquí la industria farmacéutica, que de alguna manera sería una mezcla de todo, es decir, por una parte tiene como investigación, por otra parte tiene medicina y todo ello en un aura político también. Además de todo lo anterior, es fundamental promover prácticas de prescripción y uso responsable de los antibióticos, así como implementar medidas de control de infecciones en entornos sanitarios. A pesar de todos los desafíos que esto supone, que en muchas ocasiones son persistentes, abordar la resistencia a los antibióticos requiere una respuesta integral, como antes comentábamos, pero también coordinada entre todas las partes, que involucre a esta comunidad científica, a los profesionales y a los responsables políticos, no solo a los, digamos, de la salud o de ámbito veterinario. Y en el entorno que más solemos tratar, que sería el científico, para combatir las superbacterias se están desarrollando nuevas estrategias terapéuticas, como terapias combinadas y alternativas a los antibióticos tradicionales. Es decir, no todo tienen que ser tratamientos químicos, digamos, como pudieran ser los fagos y los péptidos antimicrobianos. Los fagos son también conocidos como bacteriófagos, que son unos virus que infectan exclusivamente a las bacterias y de alguna forma pueden destruirlos. Digo de alguna forma porque tienen varios mecanismos, y estos virus se encuentran en prácticamente todos los sitios, tanto en el suelo como en el aire, en el agua, en el intestino de animales, etcétera, etcétera, en casi cualquier entorno. Los fagos no dañan directamente el ADN o ARN de la bacteria, en cambio utilizan la maquinaria celular de la propia bacteria para replicar su propio material genético y con ello pueden llevar eventualmente a la destrucción de la bacteria. Por su parte, Pilar García, del CSIC y el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, utiliza virus bacteriófagos para hacer frente a las superbacterias. Por otra parte, los péptidos son moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos, que son bloques de construcción, digamos, ¿no?, básicos para la formación de las proteínas, de tal manera que alterando las proteínas se altera la función que éstas desarrollan y así se puede combatir a estas bacterias. Aunque parece sencillo al decirlo, en la práctica es bastante complejo. Recordemos una vez más que se ha obtenido el premio Nobel relacionado con la creación de nuevas proteínas que sean funcionales, es decir, que tengan una utilidad real. El equipo de Fernando Ranz, en el Instituto de Química Médica, investiga en terapias que emplean nanomedicina para entrenar a las defensas del organismo y mejorar con ello su respuesta ante bacterias resistentes. El mundo de los nanomateriales y la nanomedicina es fascinante, cada vez está abriendo la puerta a nuevas investigaciones y a cosas que hasta hace unos años parecían, ciencia ficción. Por otra parte, Daniel López del CSIC, estamos hablando en España, investiga nuevos tratamientos mediante la combinación de moléculas con antibióticos, pero no con un antibiótico común, sino con antibióticos en desuso, para contrarrestar la resistencia de las superbacterias a los antibióticos. En concreto, digamos que estudia cómo la perturbación de la arquitectura de regiones de las superbacterias o algunas formas específicas que ellas tienen causan una alteración en el ensamblaje de las proteínas que las conforman, de tal forma que alterando esta parte pueden de alguna manera destruir la función de la proteína que sea vital y con ello la bacteria no sobreviva o se ralentice su propagación, etcétera, etcétera. Puesto que muchos de estos grandes complejos proteicos juegan un papel importante en la resistencia a los antibióticos. Cuando se altera la arquitectura de estas zonas, las superbacterias dejan de ser superbacterias y se convierten en cepas convencionales, sensibles a los antibióticos más comunes. De hecho, gran parte de la supervivencia de las bacterias se debe a esto. Cuando hablamos de que una bacteria es resistente, son muy pequeños cambios o pequeñas mutaciones que generan esta resistencia. No es que la bacteria sea totalmente diferente. El investigador Álvaro San Millán, también del CSIC, estudia los plásmidos, unos elementos genéticos móviles responsables de que los mecanismos de resistencia se diseminen entre las bacterias. Su investigación podría contribuir al desarrollo de nuevas terapias contra estas superbacterias, que son portadoras de estos plásmidos de resistencia. Y tras esta introducción, hacemos una pausa para no extendernos mucho.
Muchas gracias por seguir ahí y a los nuevos escuchantes que se van incorporando y dan a seguir. Buena semana y nos escuchamos en el siguiente.